Muy buenas tardes, hermanos, amigos. José García, predicador de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Matamoros, les envía saludos, teniendo continuidad de este tema que en este día nos ocupa. Agradecemos primeramente a Dios la oportunidad de tener el medio de comunicarnos y de estudiar de alguna manera deductiva y especialmente pues, la palabra de Dios en cuanto a la escudriñarla, no olvidando, bueno, el consejo de nuestro Señor Jesucristo, que debemos de escudriñarla a sí mismo. Y recordando igualmente también en Judas versículo 3, el pasaje en el cual nosotros tomamos algo interesante para nuestro desarrollo de la apologética. Así que damos gracias al Seminario Internacional en línea, que tiene este seminario, este tema tan importante, la apología. Tal vez para los miembros de la Iglesia del Señor no es un tema o una palabra muy conocida, sin embargo, pues es la defensa de la fe. Debemos de entender y aprender que nuestra convicción debe de ser firme y sobre todo no olvidar que Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Así que debemos, hermanos, de tomar en cuenta primero la preparación, debemos de prepararnos, debemos de tomar en cuenta pues la palabra para poder discernir y poder platicar con ciertas personas. No olvidando 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que tenemos unas bases muy firmes, tenemos unas bases que nos delinean y que nos ponen entre la espada y la pared, en el sentido de hablar de que no podemos salirnos del contexto bíblico. Y obviamente en temas tan interesantes como hemos desarrollado, al menos su servidor y mis hermanos que también están llevando a cabo estos temas. Así que Dios bendiga a mis hermanos que han dedicado en el amor de la obra, por la preparación, el estudio que deben de llevar cada uno de los temas que estamos exponiendo. Y a usted, mi amado hermano, amigo que nos acompaña, le ruego a Dios porque abra su corazón, su entendimiento, y podamos entender juntos la palabra de Dios en el contexto que solamente Dios nos habla y no en cuanto al pensamiento humano y filosofías humanas. En esta tarde, bueno, le vuelvo a repetir, mi nombre es José García Peralta, estoy transmitiendo desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, la ciudad fronteriza, aquí con Broadville, Texas, y desde este lugar enviamos un caluroso abrazo, un saludo y nuestro deseo de mejores y oraciones para que Dios siga bendiciendo la vida de todos y cada uno de ustedes. En esta tarde, el tema que nos toca, en esta tarde, esta tercera clase que es para un servidor, después de haberse desarrollado el tema de María, la Madre de Dios o la Madre de Jesús el primer día, segundo día, María en la perpetua virginidad. El día de hoy nos conlleva un tema también que es hasta pues llamativo el título, por ejemplo, ¿puede ser María corredentora? Quienes hemos estudiado la Biblia, quienes hemos tenido tiempo estudiando, acudiendo a nuestros lugares de estudio, de predicación, que, hermanos, no necesita ser un estudioso erudito para poder entender este tema que realmente sería hasta ilógico. Así que podemos preguntarnos, en realidad, el título de Redentor es posiblemente el título más apreciado, más importante, más básico para nosotros los creyentes, principalmente el título de nuestro Señor Jesucristo entre su pueblo. Esto recuerda el título de Redentor, la palabra Redentor, que básicamente en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos. En el Nuevo Testamento usted no va a encontrar directamente la palabra Redentor, no la encontré. Viene redención, viene más de 13 veces. El Antiguo Testamento sí dice Redentor, incluso Job dice que el Redentor dice, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará de entre el polvo. Job tenía una convicción, hablando necesariamente de que ocupaba la redención, y tenemos que estudiar propiamente, si hablamos de María como redentora o corredentora, que participó en la redención del hombre, hermanos, es ilógico porque volvemos al punto inicial, no hay base bíblica en la cual podamos entender propiamente que este tema sea estudiado, que realmente no debería ni tomarnos el tiempo para hablar de algo ilógico, algo antibíblico y algo que podemos pensar, hermanos, en este caso, pues puede sorprendernos a muchos
y tal vez aquellos que guardan este tipo de enseñanzas, que propiamente en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, no existe el menor rastro, dígalo bien, no existe el menor rastro de esta enseñanza, no existe. A la verdad, hermanos, ni términos aparecen, no solamente eso, sino que todos los temas que hablan de redención apuntan y llevan únicamente a la persona de Jesucristo y a la obra que Él realizó. Así que todos y cada uno de los casos que tienen la idea que nosotros estaremos hablando directamente en cuanto a la redención, nunca aparece directamente con María la Virgen. Así que, hermanos, en todos casos fue nuestro Señor Jesucristo, no María, quien dio la vida por nosotros en la cruz. Fue Jesús el que fue a la cruz del Calvario para morir y pagar por nuestros pecados. María no hizo eso. Fue Jesús, no María, quien redimió a los que alguna vez fuimos esclavos del pecado, y solamente Jesús compró nuestra libertad para que ya no estemos sujetos al pecado. Jesús se entregó a sí mismo para redimirnos de toda maldad y purificar para sí mismo, únicamente para Él, dice, el pueblo que fuera suyo. Marca Tito capítulo 2, versículo 14. Así que cualquiera que se refiera a María como corredentora, que incluso muchos de los estudios que existimos y encontramos a través de redes sociales, habla que incluso muchos de la Iglesia Católica niegan esta correlación en cuanto a la redención. Pero, hermanos, no solamente ellos, sino que solamente cualquier persona que quiera tomar y referir a María, a la Virgen María, como una corredentora, no solamente viola la palabra de Dios, la verdad eterna, sino que incluso también está deshonrando a nuestro Señor Jesucristo, y lo que está haciendo básicamente es robarle gloria, robarle el honor y asimismo robar la alabanza que solamente Él, solamente Jesús, solamente Él merece. Así que únicamente Él nos redimió del dominio de las tinieblas y nos trajo o nos transfirió del reino al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados, Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. En ninguna parte de la Escritura se menciona a María como corredentora o co-mediadora. Nunca, óigalo bien, nunca dio su vida, nunca derramó sangre, nunca se convirtió en maldición para rescatar a nadie. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, convirtiéndose en maldición por cada uno de nosotros, ahora los creyentes. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Jesús compró con su propia sangre. Hechos 20, 28. Los cristianos somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Dice primera carta de Pedro capítulo 3, versículos 18 y 19, que Cristo, el Cordero sin mancha, el Cordero que no tenía defectos. Así que no es la primera vez que la Iglesia Católica, porque básicamente estas enseñanzas que hemos estado hablando en esta apología, que básicamente es el estudio de la defensa de las Sagradas Escrituras y de todo lo que se relaciona con la fe, le vuelvo a repetir el texto de Judas versículo 3, no apunta, ni habla, ni respalda el pensamiento que mucha gente el día de hoy enseña y trata de imponer como algo totalmente bíblico o de Dios. No, incluso el mismo Papa Juan Pablo II no tuvo éxito en el intento porque muchos de los cardenales estaban preocupados de que frustrara el movimiento ecuménico que buscaba unir a todos los llamados cristianos bajo el papado, puesto que se trata del 100 aniversario de la aparición de María, hablando la Virgen de Fátima. Algunos cardenales creen que este sería el momento adecuado para ese pronunciamiento, pero la versión católica de María es una dramatización o algo dramáticamente diferente, lo cual está revelado en la Escritura. Según el Catecismo Católico, María no dejó de lado su cargo de salvación, sino que por su intercesión múltiple continúa todavía llevando los dones de la salvación eterna. Es lo que dicen ellos, que es abogada, es mediadora, pero difícilmente, hermanos, esos atributos pueden ser comprobados directamente con el libro sagrado, y este libro sagrado es la Biblia. Así que ellos enseñan que ambos fueron concebidos sin pecado. Ayer hablábamos de esto, cómo la enseñanza de muchos hermanos creen que directamente María fue
santificada desde la misma concepción, cosa que, hermanos, pues obviamente, pues ahora la reclama como la fuente de la gracia, como María, que es el canal de toda gracia, aunque Jesús es el mediador. María es mediadora, Jesús ascendió a la gloria, y el cuerpo de María fue asumido en gloria, y Jesús es el Rey del cielo, María la Reina del cielo. Recuerde usted, esta frase únicamente menciona a Jeremías, y obviamente habla de Astarte, una diosa babilónica que no tiene nada que ver directamente con la María bíblica. Así que Jesús es el príncipe de paz, pero María es la reina de la paz. Así que todo esto debe de tener un peligro espiritual para muchas personas, básicamente para aquellos que abrazan la enseñanza. Pablo, allá en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 3, advirtió: pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Y créanme que eso ha sucedido el día de hoy. Así que la mente no puede ser desviada. La mente debe de ser cuidada todavía en la pureza. Y la exaltación del libro de los Hebreos también. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice claramente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios, del trono de Dios. Habla únicamente de Jesús. Nunca menciona entonces a María. Pero ¿qué tiene que ver entonces la corredención de María? Vamos a la luz de la Biblia, hermanos. Propiamente la Biblia, en ese caso, dice que María no es corredentora, de que participó con Cristo en este doloroso acto de la redención. María podemos encontrarla de pie en la cruz, y ahora dice el catolicismo que ahora eso le permitió a ella estar como sacerdote ofreciendo un holocausto, no propio, pero sobre todo de Jesús. María sufrió tanto en la cruz que colaboró en la redención, en la enseñanza de ellos. Ella ofreció a Cristo, al Padre, en la cruz, y no solamente lo ofreció, sino que también permaneció ante la cruz para sufrir juntamente con su Hijo Jesús. Por eso la Iglesia le llama la cooperadora en la redención del hombre, nuestra corredentora. Pero entonces María es, junto con Cristo, mediadora, en quien se puede confiar. Enseñan ellos, mandó la Biblia, nuestros cuidados, nuestras peticiones y nuestras necesidades. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia directamente, hermanos, enseña que María, al ser descendiente de Adán, nació en pecado. Eso también el día de ayer, si quiere rectificar ese tema, puede analizar el tema de ayer, la perpetua virginidad de María, también lo amplía un poquito más, pero podemos tomar la Biblia, Romanos 5:12, Romanos 3:10, Romanos 3:23, 3:23, donde habla directamente que María, como toda mujer, es igualmente pecadora. Así que únicamente Jesús es redentor. ¿Por qué es redentor nada más Él? Porque Él sufrió y murió por el pecado. Porque hay un solo redentor y no dos. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Eso nos dice que solamente hay un redentor, y nunca habla ni menciona ni involucra a María. Así que también Romanos 3:24, Colosenses 3:23, Colosenses 1:13 y 14, Apocalipsis 1:15. María no ofreció a Cristo, sino que Cristo se ofreció a sí mismo voluntariamente, dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Y quiero que note directamente de la misma boca de María las palabras de su corazón, Lucas capítulo 1, versículo 46. María dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios. Pero María declara: mi Salvador. Eso quiere decir que María, la cual nosotros encontramos en la Biblia, ella necesitaba un Salvador. Aunque la María que están presentando ahora los católicos, le vuelvo a repetir lo que en estos 2 días y tercer día, el día de hoy, no queremos ofenderle, no se sienta agredido. Lo que estamos viendo directamente en este estudio de apología que habla de la defensa, únicamente queremos mostrar que a la luz de la palabra, la verdad, la única verdad que nos enseña Dios a través de la inspiración del Espíritu Santo a los santos hombres, no únicamente a lo que usted o a mí se nos puede ocurrir, sino que cualquier comentario que podamos nosotros
respaldar o buscar o argumentar, tiene que estar basado directamente, 100% directamente de la palabra de Dios. Si no está respaldada, su palabra o mi palabra sale sobrando, no tiene sustento, no tiene peso, y literalmente entonces nuestras palabras no sirven. Lo único que sirve es la palabra de Dios. Así que probablemente, hermanos, en todo caso, a algunas personas les espante el decir que no hay rastro de la idea de la corredención de María o María corredentora. A decir verdad, ni los términos aparecen. No solamente eso, sino todas las referencias de la redención y redentor aparecen única y exclusivamente vinculadas y directamente apuntan a una sola persona, y esa persona es Jesús, y también a la obra. Así que, primeramente, hermanos, para poder entender María es corredentora, tenemos que estudiar literalmente qué significa redención. La palabra redención aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, bueno, en el Antiguo Testamento aparece muchas veces la palabra redención o redentor, perdón. Pero en todo caso, hermanos, cuando llegamos a la Biblia, al único que está relacionando con la redención es a Jesús, y directamente no hay ni otra persona atribuida en cuanto a la redención. Pero bueno, entonces el término redención, podemos encontrar a la palabra redención muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, y podemos pensar que ese término directamente, hermanos, apunta directamente a Jesús. Pero en todo caso, la palabra redención se atribuye esa redención a Dios, que ha visitado a su pueblo en la encarnación, hablando de la persona de Jesús. Pero se vincula nuevamente la redención con la figura de Jesús, y Hebreos capítulo 9, versículo 12, enseña que la eterna redención, es decir, del Redentor, fue obtenida a través de Jesús mediante el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Así que probablemente resulta fácil ver que la redención únicamente aparece relacionada con la segunda persona de la deidad, en la cual la persona se encarnó, hablando de Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que esta es la palabra redención, pero también aparece la palabra redimir, y la palabra redimir obviamente son referencias, al igual que la palabra redención, únicamente en una persona, y esa es Jesús. Así que podemos entender en Lucas 24, 21, cuando los discípulos que van en camino a Emaús, los que señalan como antes de la crucifixión, dice que había existido una esperanza que Jesús redimiera a Israel. En Tito capítulo 2, versículo 14, Pablo vincula el acto de redimir, lo vincula con Cristo, y dice claramente que se dio a sí mismo por nosotros. Finalmente, primera carta de Pedro capítulo 1, versículo 18 y versículo 19, incide literalmente este hecho y dice que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Eso nos sorprende? Bueno, a mucha gente tal vez se le haga interesante. Tal vez algunas personas no tengan la capacidad de poder discernirlo, digerirlo o entenderlo. Tal vez será muy difícil poderlo asumir, pero necesariamente resulta obligado señalar que cuando apareció, hermanos, en aquel tiempo la tesis de la corredención de María, hermanos, así que poder llegar a esos tiempos antiguos en los cuales se sacó esta teoría, esta idea, hermanos, pues obviamente se les ocurrió unir a María directamente con Jesús en la totalidad de la obra en la redención. Hermanos, así que esto es lo que ellos pueden directamente atribuir o buscar o unir, pero no olvidemos que Efesios capítulo 1, versículo 7, en Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. No hay otra manera. Hermanos, la palabra redimir se entiende como rescatar, liberar o comprar, pero comprar de nuevo. Eso lo encontramos en Levítico 25, 25 al 27, Primera de Corintios 6, 20 y 7 al 23. Podemos pensar la palabra redimir como algo que se ha empeñado. Usted conoce las casas de empeño, pero que la única manera de poder rescatarlo es hay que pagar un precio, llevar la suma que se requiere por el costo,
Hermanos, y la misma manera vemos al hombre también perdido en pecado. Una de las ilustraciones, hermanos, muy hermosas y adecuadas, que nos hacen ver directamente cómo el hombre después de su creación se perdió en el pecado, se separó de Dios y prefirió buscar más sus ímpetus, deseos, que propiamente la voluntad de Dios. Hay una historia, hermanos, que siempre ha impactado mi corazón y que dice que un hombre que era carpintero, allá en un lugar donde había una playa muy bonita, un día se le ocurrió querer hacer un barco, tallarlo con sus propias manos, diseñarlo, prepararlo, y él quería directamente tener un barco que pudiera tal vez tener la esperanza de que flotara y pudiera llenarle de satisfacción el llevarlo a la mar y jugar con él. Este hombre se dio la tarea de hacer ese barco, lo empezó a tallar, tomó la madera, la talló, la modeló, hermano, le llevó el tiempo, la pintó, la decoró con tanto amor, con tanto cuidado, y llegó el momento, hermanos, en el cual el barco quedó terminado, pero quedó la intención de preguntarse todavía, bueno, ¿y el barco flotaría? Si yo llevo este barco al mar, ¿se va a sostener a flote, no se va a hundir? Y tuvo, hermanos, ese deseo y anhelo, y fue a la playa, puso el barco, hermanos, y se quedó tan estupefacto de ver su creación, la cual se veía hermosamente sobre las olas. Pero en el tiempo de la admiración le llevó, hermanos, en el cual las olas, en el momento que estaban llegando a la playa, pero también se retiraban, cuando menos se dio cuenta este hombre, el barco estaba demasiado lejos, que le fue imposible rescatar su propio barco. La historia cuenta que un día pasando por el centro de ese lugar, llegó a una tienda que vendía algunas cosas, cosas de curiosidades, pero le llamó la atención una de ellas y era el barco que él había creado y que había escapado de sus manos. Pero cuando la vio en esa estantería, recordó, llevó a la mente esos momentos en el cual lo preparó con amor, lo diseñó, le trabajó, le dedicó tiempo, le invirtió, hermanos, y directamente entró a la tienda, preguntó, bueno, le dijo al tendero, ese barco es mío. Dice, yo lo hice. El hombre le dijo, no, no es tuyo porque el barco ahora es mío. Ese barco yo me lo encontré y yo lo tengo. Si tú quieres tenerlo, debes de pagar su precio. El hombre preguntó el precio, juntó el dinero, llegó a la tienda y le dijo, traigo el dinero para rescatar mi barco. El hombre dijo, ¿tienes el total de lo requerido? Lo tengo, págalo. Le puso el dinero en las manos, tomó el barco y lo abrazó. Abrazándolo dijo, ahora te amo doblemente. Te amo porque te hice, pero también te amo porque te rescaté. Hermanos, y esa fue la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Es verdad que nos hizo, Él es el creador, pero es verdad también que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Por lo tanto, entender la redención, entender de que no es María corredentora, porque María como mujer humanamente no podía haber hecho nada, absolutamente ni por ella misma. Solamente Dios en su gracia infinita puede hacer muchas cosas para ayudarnos, pero principalmente para salvarnos. Debemos entender que el hombre está vendido al pecado, porque entonces hablemos la redención. La palabra redención es la oportunidad, hermanos, de ser rescatados nosotros, comprados, pero comprados por un precio en la cual únicamente, hermanos, hay alguien que nos sostiene y sabemos que claramente el Satanás, si no estamos en las cosas de Dios, somos propiedad del diablo. Pero Dios quiere que seamos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Carta a los Colosenses capítulo 1. Así que poder entender la redención, debemos entender que la oportunidad de redimir claramente tiene que ver con ser comprados por Dios, de alguna manera rescatados, como también en los tiempos antiguos Dios había dicho para Israel que si querían redimir, por ejemplo, un asno, un cordero, en Éxodo capítulo 13, versículo 11, había un precio de la redención, y al menos allá en el Éxodo capítulo 13, versículo 11, el precio de la redención del asno era un cordero. Como el asno podía ser redimido si el dueño daba al cordero, pero el cordero de la persona lo entregaba a Dios, asimismo también el hombre en pecado fue redimido cuando Dios ofreció su cordero en la cruz. Acuérdense que Juan dijo, Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y Dios lo ofreció para redimir al hombre, para comprar al hombre caído, pero comprarlo para sí mismo. Dios
tuvo que dar a su propio hijo, a su único unigénito. Así que, hermanos, en esta forma podemos encontrar la reconciliación a través de la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué es la redención de Dios? Debemos de pensar que para hablar de corredentor, tenemos que hablar de este tema para que entendamos que María no puede en ningún momento dado ser corredentora. No puede verse involucrado porque no era el propósito de Dios, ni tenía la capacidad de poder llegar a este nivel de pagar el precio, ni por ella misma, mucho menos por usted y por mí. Primeramente, el hombre está caído, vendido al pecado. Romanos capítulo 7, versículo 14. El apóstol Pablo dice, soy carnal, vendido al pecado. El hombre caído no pertenece a Dios, pero si no le pertenece a Dios, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a Satanás, le pertenece al diablo, le pertenece a la muerte. Y el estado del hombre dice, soy carnal, vendido al pecado. Así como Esaú, que por una sola porción de potaje vendió su primogenitura, así el hombre pecador vende su alma por solo un pedazo de carne, es decir, hermanos, con las tentaciones del diablo, y al ser vendido al pecado, entonces el pecador no tiene recursos, pero la ley en todo caso sella su condenación, porque le muestra que no hay vida, y estamos hablando de la muerte espiritual, en la cual, hermanos, no hay manera que agrade a Dios por medio que se esfuerce, todo lo contrario. Pero en todo caso, el hombre vendido al pecado tiene esperanza. Sí, esa es la buena noticia. El Evangelio es una buena noticia. Hay una oportunidad de poder ser rescatados por Dios. Así que, ¿cuál es el precio de nuestro rescate? El precio del rescate es la sangre preciosa de Cristo, porque el rescate es lo que uno paga para recobrar o redimir algo para sí mismo. Al hombre le resulta imposible rescatarse de la muerte espiritual, pero solo la vida puede conquistar la muerte. ¿De dónde puede el hombre encontrar entonces esta nueva vida? El hombre no tiene con qué conquistar la muerte para realizar su redención, y la única esperanza que tiene el hombre es que Dios mismo se la provea. Es la única oportunidad. Es la única cosa que Dios, incluso mi amado, mi amigo que escucha, Dios ya lo hizo. Cristo es nuestro Redentor. Cristo ofreció su propia sangre para comprarnos de nuevo para sí. Y como Cristo mismo dijo que vino a dar su vida en rescate o en redención por muchos, ya lo hizo por mí. Ya lo hizo por usted, hermano, que es bautizado. Ya lo hizo por usted que pertenece también a la iglesia del Señor y que estamos en la esperanza de la vida eterna, pero también una vida agradable a Dios en este mundo, buscando la santidad de Dios. Así que no olvidemos directamente Mateo 20:28, Cristo vino para dar su vida en rescate de muchos. Primera carta de Pedro capítulo 1, versículo 19. Dice en la Biblia que vino para dar su vida, pero no con plata y oro, sino con la sangre preciosa, en la cual dice la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 6. Porque hay un solo Dios, no más, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo rescate. Oiga bien, marque su Biblia, póngale marcatextos. Cristo vino a rescatarme. Primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 5 hasta el 6. La sangre de Cristo no redime a los creyentes de la muerte espiritual. Y cuando, hermanos, en todo caso podamos tomar directamente la bendición que Dios nos da y poder recapacitar y entender y entregar nuestra vida a Cristo, a través del bautismo, única vez podemos ser rescatados. Así que no olvidemos que debemos de escuchar el Evangelio, debemos de creer el Evangelio, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, debemos dejar la vida pecaminosa, mala, de corrupción, y debemos también de confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Y finalmente, hermanos, en el plan de salvación, debemos de ser bautizados para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Esta es la manera en la cual dice Dios que podemos ser comprados de nuestros pecados. Al mismo tiempo, también en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47, dice la palabra de Dios ser añadidos a la iglesia juntamente con los que van a ser salvos, pero añadidos únicamente por Dios.
Ahora, ¿qué nos ofrece la redención? La redención, hermanos, a los redimidos, aquellos que ahora confiamos en Dios, primeramente nos ofrece y gozamos de liberación del dominio del diablo. Porque la Biblia dice claramente, hermanos, que Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y libró a todos los que por temor de la muerte estábamos durante toda la vida únicamente sujetos a servidumbre. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Los redimidos, el resultado de la redención que hizo Jesús, no María, entonces ya no tiene el diablo dominio sobre nosotros, Romanos 6, 14. Ahora estamos libres para servir a Dios en justicia y con una conciencia tranquila y limpia. El pecado frustró a los que vivieron bajo la ley de Moisés porque nunca podían librarse de sus garras. Pero Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aun cuando el mundo entero, el día de hoy, está bajo el dominio del diablo y también está condenado con él, no olvidemos que Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Y fue esta liberación la que Pablo se regocijó cuando dijo también en Gálatas capítulo 6, versículo 14, lejos esté de mí gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, pero también yo al mundo. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 26. El postrer enemigo que será destruido será la muerte. Hermanos, así que los redimidos del Señor no debemos por qué tener miedo a la muerte, no debemos por qué estar directamente preocupados de que vamos a morir si ya hemos sido rescatados. Si tenemos esta bendición y confianza en nuestro corazón, al contrario, acuérdese usted que el salmista decía, Salmo 42, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, oh Dios, brama por ti el alma mía. Y pregunta al salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista decía, yo quisiera estar con Dios. Y una vez que hemos sido rescatados en esta redención, hermanos, gozamos de una confianza en la cual ya no pertenecemos al dominio de Satanás, mucho menos estamos bajo los dominios. Ahora únicamente pertenecemos a uno y a eso es nuestro Rey y Señor Jesucristo. Hermanos, así que la reconciliación, o es mejor dicho, la redención, nos ofrece el gozo, primeramente la liberación del dominio del diablo. Segundo, que ahora tenemos también la reconciliación con Dios, que solamente Cristo logró, no María. María no pudo haber hecho esto. Claramente dice Colosenses capítulo 1, versículo 21 en adelante, Colosenses, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin ser movidos de la esperanza del evangelio. Entonces estamos hablando, ¿qué significa la redención? ¿Quién llevó a cabo la redención? ¿Qué beneficio nos da la redención? Y obviamente, hermanos, un beneficio es liberación del dominio de Satanás. La misma, hermanos, el resultado que nos da la redención, la reconciliación con Dios. Pero también, hermanos, la redención nos ofrece y nos da perdón de pecados. Colosenses 1:14, en la carta a los Colosenses, por el apóstol Pablo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo también declaró en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 7, por la riqueza de su gracia, en la cual la gracia de Dios hizo posible nuestra salvación. Y ahora que somos redimidos, entonces debemos dar a conocer que fuimos pecadores, pero que ahora somos redimidos, rescatados, comprados, salvos por la gracia de Dios. Pero ¿qué nos ofrece también, hermanos? ¿De qué gozamos los cristianos a través de la redención? También la justificación. ¿Qué significa directamente justificación? En que ahora propiamente Cristo nos presenta delante de Dios inocentes, a través del sacrificio de Cristo, no de María, porque María nunca se ofreció en sacrificio. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Escuche todos los textos y nunca encontrará usted la mención de María, únicamente la persona de nuestro Señor, quien efectivamente llegó y llevó la redención. Así que la redención, mis hermanos, amigos, ofrece directamente el gozo de la liberación del dominio del diablo, nos ofrece la reconciliación con Dios, nos ofrece el perdón de pecados, nos lleva a la justificación, pero también nos llega a la santificación. Hermanos, Efesios capítulo 5, versículo 25, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Eso es lo que dice directamente el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 25. Cristo se entregó a sí mismo por usted y por mí, que somos la iglesia, para redimirlos y de esa misma manera santificarnos. Y habiéndonos purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentarnos a la iglesia como una iglesia gloriosa y sobre todo santa. Otro beneficio también que encontramos es la ciudadanía celestial. Gálatas capítulo 4, versículo 5, por medio de la redención que ofreció Jesús, no María, esa redención, llegamos a ser hijos de Dios. Y Pablo dice la adopción de hijos, pero también menciona Tito capítulo 2, versículo 14, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que dice Tito. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, porque claramente Pedro declara que el pueblo de Dios ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a través de Cristo. Por lo tanto, hemos sido llamados del mundo, un mundo pecaminoso, para ser nosotros un pueblo adquirido por Dios. Así que debemos recordar que los redimidos del Señor, salvados, santificados, útiles del Señor, ahora somos su propia posición adquirida. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Así que debemos recordar que a través de la redención debemos de andar en el camino de la santidad de nuestro Rey y Señor, Isaías 35, 8 al 9. Y debemos de esperar también el tiempo cuando los redimidos, entonces volveremos directamente a Sión, pero a la Sión celestial, no a la terrenal. Dice Isaías capítulo 35, versículo 10, y entonces los redimidos cantaremos junto a la historia bendita de la redención, pero ya no la cantaremos en este mundo, sino la cantaremos directamente en el cielo. Hermanos, el tema de la redención, mis amigos, es un tema muy interesante, demasiado importante, que debe de ser analizado a la luz de la palabra de Dios y entender propiamente que no hay ninguna otra persona que pueda actuar como redentor. Nadie lo puede rescatar. Nadie. Ni Buda, ni Charles Russell, ni John Smith. Nadie, hermano, tiene la capacidad de poder redimirnos cuando hablamos espiritualmente del pecado en el cual hemos vivido cuando vivíamos bajo nuestra propia naturaleza pecaminosa en el mundo. Pero ahora directamente, como dice la carta a los Efesios, que Dios en su gracia nos ha dado la oportunidad de poder llegar, mis hermanos y amigos, directamente al camino más importante, que es el camino de salvación. Así que hablar directamente de María corredentora, mi hermano, no hay forma humana en la cual pueda detener pues este tema para poderla tomar en cuanto a poder atribuir a María el costo de una redención que propiamente, hermanos, no pude tomar ni siquiera la suya misma. Así que, hermanos, por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 21. La misma Biblia nos dice, nos declara, dice Mateo 1, 21, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecados. Hablando directamente de la redención. ¿Qué significa la palabra Jesús? En hebreo, hermano, la palabra Jesús significa el Señor salva, o significa también nuestra salvación. En realidad fue Jesucristo a través del cual Dios, nuestro Padre Celestial, traería únicamente al pueblo la salvación y nos salvaría de los pecados. Así que, hermanos, en todo caso, ¿recuerda usted cuando en Juan capítulo 11, versículos 50 al 52, cuando aquel hombre conocido como Caifás
Aquel hombre llegó a decir, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también por congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Cristo iba a morir por nosotros, y algunos de los efectos de esta muerte son los que realmente hay que examinar para poder entender directamente la redención. Espero, mi amado oyente, que pueda usted entender el propósito directamente del tema tan necesario, porque está hablando de su salvación, porque está hablando propiamente de lo que a usted le conviene y que propiamente en esta vida usted tiene que preocuparse, como también yo. Es verdad que queremos ir al cielo. 99.9% de la gente dice que se quiere salvar, pero mucha gente de ese 99.9 no estamos estudiando, no estamos escudriñando, no estamos viendo directamente, propiamente lo que implica la redención, y directamente como las personas que el día de hoy han creído y siguen pensando que puede haber alguien más que puede ser co-redentor. La palabra co-redentor es que comparte también el precio de la redención, o que puede ser también mediador. Hermanos, no hay nadie. Nadie habrá directamente debajo del cielo en quien haya salvación, únicamente a través de Cristo mismo. Así que entendamos que únicamente Cristo es el redentor de nuestros pecados. Tito 2:14 dice, ¿quién, hablando de Jesús, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad? Únicamente dice Tito que Cristo nos redimió de toda iniquidad, pero la obtuvo esa redención a través de darse a sí mismo por nosotros de una manera voluntaria, y nos rescató, nos redimió de toda iniquidad, como también Mateo 28 lo aclaró. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos, por usted y por mí. Jesús vino para servir y entregar su vida en rescate de nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Hebreos 9:11 también. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Márquelo nuevamente en su Biblia. Así que los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios, becerros, cabras, mediante los cuales ellos intentaban obtener remisión de los pecados, pero directamente sabemos que esto no era posible para ellos, porque cuando Cristo viniera directamente, Él ofrecería su vida para rescatarnos, porque Él era el Cordero de Dios que quitaba únicamente Él los pecados del hombre. Efesios capítulo 1, versículo 1:7. Dice que tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Dice también que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Así que, mi amado hermano, pues únicamente Jesucristo, nuestro Redentor, podemos encontrar, como dice Romanos capítulo 5, versículo 18, si por la transgresión de uno, hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera que la justicia de uno, hablando de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno que habla de Jesús, los muchos entonces seríamos constituidos ahora justos. Hermanos, entonces todos los textos que hemos leído, que hemos analizado, directamente apuntan a un único redentor, que es Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma. Usted puede tomar cualquier libro humano que lo llevará únicamente a una filosofía de hombre y que le enseñará muchas cosas, mas nunca directamente el pensamiento de Dios. Así que podemos pensar por qué Jesús, por qué pudo llevar a cabo nuestra redención. Hermanos, Jesús fue el perfecto sacrificio, dice Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas nunca puede ser, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año,
hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de machos y de los machos cabríos, de los toros y machos cabríos no pueden quitar jamás los pecados, hablando del Antiguo Testamento. Así que necesitamos entender que únicamente la sangre de Cristo satisfizo únicamente el precio del pecado del hombre delante de Dios. No olvidemos que Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que, mi hermano, Hebreos 10:18, donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado. Ya se ofreció el sacrificio y de tal manera que ya no tenemos que ofrecer ahora únicamente creer en Cristo Jesús. Y ahora, como dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, entonces Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, habla de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Y Apocalipsis, recuerde que el autor es Juan, el autor es Dios, el escritor es Juan, dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa es la manera en la cual Cristo llevó a cabo nuestra reconciliación. Así que, mis hermanos, amigos, quiero resumir este tema, quiero concluir hablando directamente del tema, pues es María corredentora. ¿Acaso María llevó a cabo también parte de la redención del hombre? La cual, hermanos, el tema de la Biblia, cuando usted toma su libro, su Biblia, y si usted quisiera resumir el tema básico necesario de ese libro que es sagrado, la Biblia, podemos resumirlo únicamente en la redención del hombre. El pensamiento de Dios a través de todo lo que es la Escritura, de todos los libros que tiene la Biblia, 66 libros, únicamente lo que la Biblia quiere es darnos el mensaje de que Dios quiere rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Ese es el tema principal. Y poder entender que Dios únicamente quiere rescatarme a mí como usted, si es que todavía no formamos parte de la iglesia, si todavía no hemos escuchado el mensaje adecuadamente, déjeme decirle que tiene oportunidad usted que está escuchando para que pueda también formar parte con todos los redimidos que en este día gozamos de la tranquilidad y de la confianza que ahora pertenecemos a la iglesia del Señor. Pero en todo caso, concluyendo directamente este tema, mis hermanos, amigos, no queremos acusar, no queremos lastimar ni la conciencia ni el corazón de aquellas personas que aún tienen este pensamiento. Lo que queremos hacer, pues básicamente es aplicar la escatología o la apología, para poder llegar al caso de analizar una defensa básicamente bíblica y no solamente el pensamiento del hombre. Así que en este artículo o en este pequeño tiempo hemos estudiado pues algunos de los efectos del sacrificio de Jesús, pero dando énfasis especialmente a la redención de los pecados que tuvo mediante Cristo. Hemos visto que por la muerte, a través de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, Jesús nos redimió de todo pecado, incluyendo pues obviamente a cada uno nuestra manera de vivir, ahora reconciliándonos con Dios. Por lo cual, el día de hoy a veces podemos pensar, los cristianos ahora somos todavía pecadores. No deberíamos de serlo, eso es claro. En la primera carta de Juan, capítulo 2, Juan dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero ya somos ahora justificados, ya no debemos de vivir en el pecado, y Pedro dice que en todo caso no debemos de comportarnos como el perro que vuelve a su vómito, o como la cerda lavada que vuelve a su lodazal.
No, de lo contrario, ahora somos salvos, ahora somos justos, ahora somos santificados, ahora somos reconciliados, porque ya no somos extraños, enemigos de Dios. Ahora, hermanos, directamente podemos pensar que todo lo que no por lo que usted o yo hayamos hecho, sino directamente por lo que Cristo hizo, por la redención que llevó a cabo, al entregarse directamente al rescate por todos nosotros, ahora podemos decir directamente primera carta de Pedro capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuimos rescatados, comprados, sino con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y también sin contaminación. Quiero agradecer este tiempo que ha tenido a bien el tener atención a estas palabras. Siempre la gloria, la honra le pertenecen a nuestro Dios, a nuestro Salvador Jesucristo. A ellos sean siempre la honra, la gloria, el reconocimiento, la alabanza. Únicamente nosotros somos instrumentos en los cuales pues hemos servido en esta clase para poder llevar a cabo este tema. Quiero agradecer a mis hermanos que han tenido bien la invitación. Esperamos haber cumplido, espero haber cumplido ahora en la tercera clase, que todavía me falta una más, y poder estudiar, discernir esos temas que nos ayudan mucho, hermanos, de todas maneras, a un repaso espiritual y a reconocer propiamente lo que Dios ha hecho por usted y por mí a través de preparar toda la obra de redención desde el mismo tiempo del Génesis, es decir, y pudiéramos atrevernos a ir un poquito más allá, desde el mismo lugar del cielo, cuando Dios ya había pensado para que usted y yo nos salváramos a través de la fe en Jesucristo, su Hijo. Así que, mis hermanos, gracias por tener a bien la invitación. Les habla el hermano José García, predicador de la Iglesia de Cristo, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, la congregación Francisco y Madero, desde el lugar donde mandamos un caluroso y fraternal abrazo y el mejor deseo de las bendiciones de Dios, y continuemos directamente en la espera de la vida eterna, para que pronto sabemos que Dios algún día permitirá primeramente que Cristo venga, si es el deseo de Dios, o tal vez que nosotros partamos a la presencia de Dios. Que Dios nos ayude a mantener esa salvación en común que ahora tenemos y guardamos, y que también invitamos a aquellos que todavía no forman parte del pueblo de Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y sigan adelante en los temas que aún continúan, pidiendo que sigan atentos a toda la programación. Que el Señor les bendiga.